Bien. Bien, perfecto. Bien, entonces tenemos aproximadamente entre, o puede ser, Sí. puede ser, puede ser. Y me hizo un estudio aparte Cintia, de hola, Cintia. y quedó a cuenta, digamos. ¿Podrías? Ah, muchas gracias. Sí, discúlpame. No, está bien, pasa. Bien, entonces podríamos decir que tenemos, para algunos son 26 vértebras, por la razón que yo les dije, y para otros es entre 31 a 33 vértebras. Sí, cualquiera de las dos opciones es válida. Bueno, esto igual yo les puse un video, está subido igual este video en mi canal, pero se los explico solamente esto es a modo de dato nada más. Ustedes recuerdan que habían dicho que la columna vertebral contiene una cavidad, que es la cavidad medular, donde dentro de esa cavidad medular tenemos a la médula espinal. La médula espinal pertenece al sistema nervioso central y no es nada menos que un conjunto de fibras que ascienden hacia el cerebro, donde se procesa la información y esa información luego desciende por la médula espinal y se ramifican a través de los nervios en lo que sería el sistema nervioso periférico. Básicamente es eso, pero es un conjunto de fibras nerviosas que ascienden y descienden hacia y desde el cerebro, respectivamente. Bien, esta médula espinal, si nosotros la dañásemos, podría llegar a causarnos diferentes patologías, siendo por ahí las más graves, dependiendo por ahí el nivel que sea esa lesión, nos puede ocasionar, digamos, la parálisis de ciertos miembros, principalmente si lo hacemos a nivel inferior, nos pueden paralizar los miembros inferiores porque se dañan los nervios que justamente inervan a la parte inferior del cuerpo humano. Pero sí existe un límite natural, un límite anatómico, donde los médicos y los anestesistas principalmente pueden darse cuenta hasta dónde llega la médula espinal. Bueno, ese límite natural está dada eh, por la llegada de la médula espinal. Fíjense, acá tengo la médula espinal, que llega más o menos a nivel de la vértebra L1 y L2. L significa vértebra lumbar. Acá tenemos la torácica 1, vértebra torácica 1, y luego sigue, las torácicas siguen las lumbares. Entonces tenemos la vértebra lumbar L1 y L2, que es el límite natural, más o menos, por donde llega la médula espinal. Luego, hacia abajo, tenemos una estructura que se llama caudaquina, que no son nada más y nada menos que raíces nerviosas que van a inervar parte del miembro inferior. Pero hasta acá sería el límite donde llega la médula espinal. L1 y L2. Ahora bien, ¿cómo yo me puedo dar cuenta, o en el caso del médico, o el técnico anestesista, o el anestesiólogo, ¿dónde me puedo dar cuenta dónde se encuentra la vértebra L1 o L2 para poder aplicar un anestésico o bien por medio de una punción lumbar extraer líquido cefalorraquídeo para hacer un diagnóstico? Bueno, este límite natural está dado por una parte del hueso coxal que se llama cresta, la cresta ilíaca, que es la parte más, digamos, más superior de la cadera. Es decir, podrían tocarse ahora mismo a los costados. Esa parte de la cadera, fíjense en los costados, tiene la parte de la cadera. Esa parte se llama cresta. Cresta. Si trazamos una línea, esto es clínica, así que eso los comparto a modo de información. Si trazamos una línea que vaya entre ambas crestas, hacia superior, más o menos, hasta por acá, es donde llegaría la vértebra L1, L2. O sea, sería el límite inferior de la médula espinal. Ahí, sería esto. Y hacia inferior, con respecto a esta línea que cruza entre ambas crestas, acá ya encontraríamos, no encontraríamos más médula. Entonces, es en este sitio específico donde se inyectan anestésicos, por ejemplo, como acá, un anestésico local, probablemente
Si alguna ha tenido alguna cesárea, prácticamente le ponen un anestésico a este nivel, o bien para un procedimiento quirúrgico del miembro inferior, o bien para, por medio de una punción lumbar, extraer líquido cefalorraquídeo que tenemos en esta cavidad y de esa manera hacer un diagnóstico, por ejemplo, de meningitis. Esto se lo doy a modo de dato. Bueno, vamos a comenzar con tórax. ¿Qué me pueden decir las costillas? ¿Cuántas costillas tenemos? 12 pares. 4. 24. en total. Bien, 12 pares o 24 en total. Perfecto. Que están unidas. Disculpe, profe. Sí, Si le ponemos que son 25 contando el esternón, ¿va a contar como mal? son 24 costillas y un hueso que es el esternón. Cuando yo les pregunte sobre costillas, son 24 nada más. Cuando yo les pregunte cuáles son los huesos del tórax, pueden decir que son 24 costillas más el esternón, que conformarían un total de 25 huesos. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bien, son 24 costillas. Bien, 12 pares, es decir, tengo 12 a cada lado. Ahora bien, hay una característica importante de las costillas, que cómo las podemos clasificar. Como costillas verdaderas, las falsas y las flotantes. ¿Por qué se llaman verdaderas? ¿Y cuántas son? Y las verdaderas son las que se unen con el esternón. Bien, ¿hacia dónde? ¿Hacia anterior o hacia posterior? Anterior. Bien, perfecto. Anterior. Recuerden que el esternón, con respecto a la columna vertebral torácica, me queda hacia anterior, obviamente, ¿no? Yo lo miro de un plano anatómico, me queda el esternón siempre delante, y por detrás me quedaría la columna vertebral. Entonces, se insertan hacia anterior por medio del hueso esternón. Son 7 verdaderas. Fíjense que estas costillas están formadas principalmente por huesos, ¿sí? Por hueso, tejido óseo, digo. Pero fíjense que, solamente a modo de detalle nada más, esta parte verde que ustedes ven en la diapositiva es lo que se conoce como cartílago costal, que no es en sí hueso duro, lo que es cartílago. Ustedes fíjense que se tocan a la punta de la nariz, más hacia superior, esto es cartílago, no es hueso. A modo de dato, ¿no? Bien, 7 costillas verdaderas nos ¿Por qué se restarían, le llaman verdaderas? se llaman O verdaderas, sea, bien, se llaman verdaderas por la razón que dijo la compañera, porque porque están al... porque hacia anterior se insertan en este hueso que es el esternón. Ahora vamos a ver la diferencia con las otras que son falsas, ¿sí? Se llaman verdaderas porque se insertan anteriormente en el esternón. Bien, son 7. En realidad 14 porque tenemos son pares, ¿no? Pero vamos a hablar de impares, de un lado solo. 7 costillas falsas, nos quedarían 5. ¿Cómo sigue después? 3 falsas. Bien, 3 falsas. ¿Por qué son falsas? ¿Alguno me puede decir? No llegan Porque al están esternón. como conectadas una con otra, ¿no? Como que no van directo al esternón. Bien, están conectadas al esternón de manera indirecta. ¿Por qué? Fíjense, si vamos a hacer el conteo rápidamente a modo de que lo vayan entendiendo. Acá tenemos la primera costilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 se unen, digamos, solitariamente a el esternón. Nosotros habíamos dicho que teníamos 7 costillas que son verdaderas y que esa particularidad de ser verdaderas es porque se unen anteriormente al esternón. Y luego tenemos la séptima costilla verdadera, que fíjense que sí, obviamente se une al esternón, pero acompañada, digamos que se acoplan otras 3 costillas, que son las costillas falsas. Fíjense, se unen al cartílago de la séptima costilla.
Yo ahora estoy limitando con color azul. Estas. Que son 3 costillas que se van uniendo a la séptima costilla y que por lo tanto se llaman costillas falsas porque se unen indirectamente al esternón por medio de la costilla verdadera o séptima costilla. Esa, digamos, sería la explicación de por qué se le llaman costillas falsas. Porque se unen indirectamente al esternón por medio de la séptima costilla. Bien, 7 y 3 son 10, nos quedarían 2 más. ¿Cuáles son las restantes? Las flotantes. Los flotantes. Bien, ¿y por qué se les llaman flotantes? ¿Por qué creen? No se unen con cartílagos. Bien, no se unen por cartílagos al esternón. Básicamente se les llama así porque no se unen por medio del cartílago al esternón. Quedan, digamos, hacia anterior quedan flotando, literalmente. Bien, muy bien. Recuerden entonces esta clasificación. Costillas. No hay que diferenciar. Ay, perdón. No, justamente iba a decirles eso. Recuerden de tórax que tenemos costillas que son verdaderas, falsas y flotantes. Una pregunta de examen parafraseada que yo les puedo decir es si las costillas falsas se unen directamente al esternón. Obviamente esa respuesta será verdadera o falsa. ¿Cuál creen que será? Falso. Falsa. Bueno. Falso. No les voy a decir cuántas costillas, no les voy a preguntar que me enumeren cuántas costillas verdaderas o falsas tenemos, sino que la pregunta va a ser por ahí abocado a estos conceptos. Si las costillas verdaderas se unen directamente al esternón o si las flotantes se unen al esternón. Van a ser preguntas más o menos de ese orden. Y por último tenemos el único hueso, es el único hueso que yo en el cuadernillo no se los puse, pero se los doy a modo de dato, porque la particularidad que tiene este hueso es que no articula con ningún otro hueso. Fíjense que es el hueso de la garganta. Sí, generalmente los hombres, por una cuestión hormonal, tenemos lo que se llama la nuez de Adán, ¿no? Que es nada más y nada menos que la prominencia del cartílago tiroides. Hacia superior, más o menos a este nivel de la pera, si trazamos un corte transversal, es donde tendríamos el cartílago el hueso hioides, perdón. Y en este hueso hioides se insertan una serie de músculos, que no importa el nombre, son músculos supraioideos e infraioideos, que la particularidad que tiene este hueso es que no se articula con ningún otro hueso. Es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. Después la mayoría de los huesos se articula con su par. Bueno, aquí está mi compañero que le dice gracias por esta clase. Bien, cerramos el módulo de locomotor. Voy a detenerme unos minutitos a decirle algunas cositas importantes. De locomotor, lo único que va a entrar va a ser la parte esquelética, ¿sí? Músculos, no voy a tomar nada porque no lo di por el tiempo más que nada. Lo que son articulaciones biomecánicas, o sea, los tipos de articulación, como estuvimos viendo hoy, eso no lo voy a tomar. Lo que podría llegar a tomar articulación son la articulación del miembro superior, que ¿cómo se llamaba la articulación entre la escápula y el húmero? Escápula humeral. La cavidad de la escápula, que la habíamos visto. Glenohumeral. Bien, glenohumeral, ¿sí? Puede ser que le pregunte cómo se llama la articulación, o sea, hablando de articulaciones, cómo se llama la articulación entre la escápula y el húmero. También le puedo llegar a preguntar cómo se llama la articulación entre el hueso coxal y el fémur. Y la articulación, ¿cómo se llamaba? Coxofemoral. Coxo femoral. Después le voy a preguntar posiblemente cómo se divide el miembro inferior por regiones, y de esas regiones, qué huesos podemos encontrar en cada región. Luego del miembro inferior lo mismo, lo podemos dividir en 5 regiones, cadera, etc.
de superior a inferior, ¿sí? Por ejemplo, si el radio me queda hacia medial con respecto al cúbito, ¿eso es correcto o es falso? El radio me queda hacia medial. Falso. Falso. Bueno, pueden ser Falso. preguntas así, ¿sí? Esas son preguntas, digamos, más o menos fáciles. Puede ser que del módulo locomotor, que van a ser 8 preguntas, tal vez 2 les complique un poquito la vida, pero no es nada más y nada menos que lo que estuvimos viendo en la clase y lo que tienen, digamos, resumido en el cuadernillo. Así que, del módulo locomotor, ¿hay alguna pregunta que les haya quedado, alguna duda? ¿Se pudo entender todo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Bien, recuerden algo muy importante, la clasificación del esqueleto, ¿sí? Tenemos el esqueleto axial y el apendicular. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, porque el esqueleto apendicular prácticamente corresponde a los miembros, y miembros superiores y miembros inferiores, y el esqueleto axial, el cráneo, la columna y la caja torácica, básicamente. Después de eso, nada más, no se pongan por ahí a mucho detalle, porque eso en detalle no los voy a tomar. Sí, Nair, vamos a repasar. En la clase del miércoles, la semana que viene, vamos a hacer un repaso general, donde yo les voy a ir haciendo, digamos, preguntas a modo de ping-pong, ¿no? Preguntas y respuestas de manera general para ver si pudieron, eh, digamos, tener en claro los conceptos que estuvimos viendo. Bueno, entonces si no hay más preguntas o dudas, lo que vamos a ver ahora es el módulo de esplagnología. ¿Sí? Nos queda media hora, así que vamos a aprovechar con toda esta media hora para ver el módulo de esplagnología. Esplagnología viene de dos términos. Esplagno, que significa órgano o víscera, y logía, estudio. Entonces lo que vamos a ver en este módulo van a ser los sistemas y órganos. Arrancando por los órganos que se encuentran dentro de la cavidad torácica. Eso lo tienen en el cuadernillo, y yo ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿qué entienden por cavidad torácica? ¿Qué se entiende por cavidad torácica? Bien, ¿los escucho o los leo? Es donde se encuentra el pulmón y el corazón. Bien, es una cavidad donde... Por sistema cardiopulmonar. Bien, es una cavidad donde se encuentran los órganos que pertenecen al sistema cardiopulmonar, cardiorrespiratorio, donde tenemos también un montón de estructuras vasculonerviosas. Pasa también parte del sistema digestivo, nervios, etc. Ahora bien, para poder delimitar, ¿estoy grabando la clase? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Para poder delimitar la cavidad torácica, existe lo que se conoce una geometría anatómica. Es decir, yo a las cavidades les puedo dar una cierta forma anatómica, una cierta forma geométrica, con los cuales me va a delimitar caras. Por ejemplo, creo que lo tienen en el cuadernillo, ¿no? Me parece que sí o no. Dentro de la cavidad torácica la podemos delimitar como que tienen la forma de una pirámide. Fíjense lo siguiente. Tiene forma de una pirámide. Fíjense que nosotros, más o menos, a modo de ejemplo o esquemático, este es el tórax. Este que tiene como una forma de una pirámide, ¿no? Más o menos. Si nosotros lo ayudamos a una figura geométrica. Una pirámide. Una pirámide que tiene 6 caras, ¿no? Una cara que es anterior, una cara que es anterior, ahora les paso una. Bien, tienen la forma de una pirámide llamada una pirámide truncada. ¿Por qué se llama pirámide truncada? Porque, digamos, no tiene la punta aguda. Una pirámide truncada. Esta sería más o menos la forma geométrica de lo que sería la caja torácica.
Acá estoy viendo, digamos, a la persona de perfil, digamos, media de costado, donde tengo 6 caras. Ahora les explico bien esto. 6 caras. Así puedo poner un lápiz de acá. Aguárdenme un segundito. 6 caras. Tengo una cara, esta cara. Yo estoy dibujando acá, pintando, que correspondería a la cara anterior, la cavidad torácica. Ahora les paso a explicar todo esto. Cara anterior. Si tengo una cara anterior, aquí atrás tengo una cara que es posterior. Luego tengo 2 caras que son laterales. Cara lateral izquierda. Y la otra cara que sería la cara lateral derecha. Luego tengo una base de esa pirámide, que es el piso, digamos, piso o base, que lo voy a pintar de color negro, que sería el piso esto de acá. Y luego, la más chiquitito, el cuadrado chiquitito de este, sería, digamos, la parte superior. El tórax lo puedo estudiar de esta manera. La caja torácica tiene 6 caras. Una cara que es anterior, una cara que es posterior, 2 caras laterales, un piso o una base y una parte superior, que sería análogo más o menos al machete que yo hice acá, que me quedó medio feo, pero creo que es a modo de que lo vayan entendiendo. Fíjense que en el cuadernillo yo les puse las caras del tórax. No me acuerdo en qué página era. Básicamente tampoco le puse numeración en la página, pero en la parte donde dice cavidad torácica o tórax, tienen lo que son las caras. Dice cara anterior, pertenece a cierta estructura, cara posterior. ¿Lo tienen? ¿Qué me pueden decir? Sí, sí. Está así. Sí, profe. No está la imagen, pero está las caras. Bien. ¿Qué tenemos en la cara anterior? El esternón, El esternón, cartílagos costales, las articulaciones, Bien. Y en la cara posterior, la columna Columna. vertebral, La columna vertebral. la columna la vertebral. parte torácica, Bien. En las caras laterales, Las las costillas. costillas y músculos. y músculos intercostales. Fíjense que yo estoy describiendo ahí las caras, ¿no? ¿Qué tenemos en el piso de esa cavidad torácica? En la parte Diafragma. inferior. La diafragma. Bien. Cuando yo digo piso, me estoy refiriendo a la parte inferior. El músculo diafragma, bien. Y superiormente, ¿qué tenemos? El límite superior de esa cavidad torácica. La apertura, Bien, la apertura, borde superior del tórax, u horquilla external, digamos, tenemos la horquilla external, donde ustedes se pueden palpar, es el límite superior, digamos, donde empieza hacia inferior la cavidad torácica. Si trazamos una línea entre la horquilla external y la vértebra torácica L1, torácica 1, perdón, ese sería el límite superior de la cavidad torácica. Y fíjense que a modo análogo tendría esta forma geométrica, la cavidad torácica, donde tenemos una cara anterior que se corresponde con lo que es el esternón, básicamente, y los cartílagos costales. El esternón y cartílagos costales. Hacia la cara posterior teníamos el pasaje de la columna torácica, principalmente, hacia las caras laterales, y lateral izquierdo y lateral derecho, teníamos básicamente las costillas y a los músculos intercostales. Hacia inferior, acá pasa un músculo que tiene forma de cúpula, que es el músculo diafragma, y hacia superior, acá tenemos lo que es el borde superior del tórax, y esto es la horquilla external. Si trazamos un plano
que vaya de la horquilla esternal hacia la vértebra torácica 1, este sería mi límite superior de la cavidad torácica. Y acá lo vemos resumido en la diapositiva. Tiene forma de una pirámide truncada, donde tiene 6 caras, una base y una punta. Todo lo que nosotros describimos recién son los límites. Límites, y acá comenzamos a aplicar una nueva terminología, que es continente. Límites o continente, es lo mismo. Cuando yo hablo de continente, estoy hablando de límites, y cuando yo estoy hablando de contenido, estoy hablando de los órganos contenidos justamente en esa cavidad. Límites o continente. Acá está lo que ustedes habían descrito. Y el contenido va a ser principalmente los pulmones y el corazón. Vamos a estudiar un poco el corazón. El corazón, como ustedes tienen también en el cuadernillo, se encuentra, digamos, en una subdivisión de esa cavidad torácica. ¿Cómo se llama la cavidad específica donde se encuentra el corazón? Diastino. Mediastino. Mediastino, bien. Eso lo tienen en el cuadernillo. Mm. Cuando hablamos del corazón, tenemos que delimitarlo en una cavidad. Si bien está generalmente dentro de la cavidad torácica, nosotros estudiamos el corazón, tenemos que subdividir a esa cavidad torácica y el corazón nos quedaría en una subcavidad de la cavidad torácica, que es nada más y nada menos que el mediastino. Acá yo les puse una aclaración, que cuando se estudia un órgano, se debe tener en cuenta los términos de situación, es decir, anterior, posterior, para describirlo de esa manera, ¿no? Bien, para ello estudiaremos el mediastino. Bueno, acá tenemos una imagen cadavérica de lo que sería, digamos, esta parte, que es la cavidad torácica. Fíjense que este órgano que yo estoy delimitando con rojo ahora, es lo que sería, digamos, el piso o base de esa cavidad torácica. ¿Cuál órgano es? El diafragma. Diafragma. El diafragma, perfecto. El diafragma es un músculo que pertenece al sistema respiratorio, que está inervado por un nervio que viene del plexo cervical, llamado nervio frénico, y que, por ejemplo, cuando ese nervio frénico produce alteraciones o tiene alteraciones, nos produce una patología clásica, molesta y frecuente, El que es hipo. el hipo, exactamente, generada por una alteración del nervio frénico. Y luego tenemos este órgano que se encuentra, digamos, medial, que es el corazón, ¿no? Espero que se me... Este es el corazón. Fíjense que tiene una forma de... como si fuera un coco que está, digamos, la punta está orientado hacia el lado izquierdo, principalmente. Por eso que cuando ustedes se palpan la parte izquierda de la región pectoral, es donde pueden sentir el latido. Bien, cavidad torácica, y dentro de esa cavidad tenemos otra subcavidad, que es donde se encuentra el corazón, que es la cavidad mediastínica. La cavidad mediastínica también tiene una forma particular. Tiene la forma de un cubo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas caras tiene un cubo? 6. 6. Bien. Si yo hago, por ejemplo, así tengo acá. Bien, ahora volvemos con las caras. Esta es otra imagen de un preparado cadavérico. Aquí vemos el corazón. Estos son los pulmones. Acá vemos el músculo diafragma. Y cuando veamos cavidad abdominal,
hay un órgano que se llama hígado, que es este, que por su disposición puede ser un órgano que se considere como tóraco abdominal. Pero bueno, eso lo dejamos para cuando vayamos a estudiar cavidad abdominal. Bien, la forma de un cubo es la cavidad mediastínica, digamos. Tiene la forma de un cubo. Dentro, digamos, en el medio de ese cubo, es donde tenemos el corazón. Ahora bien, desde mi perspectiva, ¿cuál cara va a ser esta? ¿Qué cara es esta? La anterior. Anterior. Bien, Anterior. lo estoy viendo así, ahora, bien. La anterior, bien, creo que ya lo van razonando. Perfecto. Cara anterior, tenemos una cara posterior, que es esta de acá atrás. Luego tenemos dos caras laterales, ¿sí? Como la pirámide que vimos anteriormente. Cara lateral, que esta va a ser la izquierda, y esta va a ser la derecha. Luego tenemos la cara superior, y por último la cara inferior. 6 caras. El corazón se encuentra al medio de este cubo. Ahora bien, si tiene 6 caras, tenemos que, sabiendo las caras, podemos saber con qué estructura está delimitando esa cavidad mediastínica. Bien, fíjense que acá tenemos el mediastino, y acá están los órganos, digamos, que se encuentran adyacentes al corazón, y que por lo tanto forman sus límites. Los límites de ese cubo. Fíjense que en la cara, creo que se los puse también en el cuaderno ya esto. Sí, fíjense que en la cara lateral izquierda, acá esta sería la persona, en la cara lateral izquierda, encontramos al pulmón izquierdo o derecho. Izquierda. Izquierda. Izquierdo. Cara lateral izquierda, tenemos pulmón izquierdo. Cara lateral derecha, tenemos el pulmón derecho. En la cara posterior, ¿con qué nos podemos encontrar? Con la ¿Cuál era? columna. Bien, La columna. recuerden que el mediastino comparte, digamos, comparte con la cavidad torácica ciertos límites. El límite posterior y el límite anterior lo comparte con la cavidad torácica. Entonces habíamos dicho que la cavidad torácica, el límite posterior era la columna torácica, y como el mediastino comparten cavidades comunes, la cara posterior sería la misma que la cavidad torácica. La cara anterior está dada por la caja torácica, principalmente por el esternón y los cartílagos costales. Fíjense que más o menos comparten cavidades con la cavidad torácica. Lo único que cambia del mediastino son los pulmones, ¿sí? Digamos que las caras laterales de este mediastino son los pulmones, pulmón izquierdo y pulmón derecho. Pulmón izquierdo y pulmón derecho. Para recordarlo, podemos recordar justamente a la cavidad torácica con sus límites, y el mediastino, a diferencia de la cavidad torácica, en vez de tener los límites laterales a las costillas, tiene a los pulmones. Bien, mediastino es donde se encuentra el corazón. Puede ser pregunta de examen. Esto igual, cuando terminemos este módulo, lo vamos a tocar de nuevo. Bueno, esto igual en circulación mayor y menor no es básico, tal vez no creo que lo tome. Pero bueno, por ahí la importancia, digamos, o la función del corazón, sí. Que ustedes recuerdan que el corazón tiene la función de bomba, principalmente de bombear sangre, ¿no? Sangre que viene de todo el cuerpo, sangre sucia, sangre sin oxígeno, carboxigenada, ingresa al corazón por una de las cavidades. El corazón está compuesto por, digamos, a modo general, por 4 cavidades, ¿no?
dos cavidades que son superiores. ¿Cómo se llaman esas cavidades superiores? Aurícula. Aurículas. Aurícula y ventrículo. Bien, las aurículas son las superiores y los ventrículos son los inferiores. Las aurículas se dividen, nosotros trazamos una línea mediana que pase por el corazón, la podemos dividir, digamos, en cuatro, ¿no? Tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Aquí la tienen graficado con detalle en este dibujo. Ahora bien, la sangre que viene carboxigenada, o sea, sangre sucia, ingresa a la aurícula derecha a través de grandes venas, que son las venas cava, ¿no? Cava superior e inferior. Pasa esa sangre de la aurícula derecha, esto probablemente lo hayan visto tal vez en el secundario o en alguna carrera que hayan hecho anteriormente. Son conceptos por ahí básicos, pero a modo de que entiendan por ahí la función general del corazón. La sangre carboxigenada ingresa a la aurícula derecha y luego ¿por dónde pasa? Se abre una tricúspide. válvula. Bien, se abre una válvula, y la válvula tricúspide, y pasa al ventrículo Al derecho. ventrículo derecho. Bien, acá estamos viendo siempre la cavidad izquierda, derecha, perdón. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Luego se abre otra válvula, ¿sí? Cuando se contrae el corazón, en un mecanismo que se llama sístole y diástole, principalmente la sístole, se abre la válvula pulmonar y la sangre carboxigenada pasa hacia las arterias pulmonares, dirigiéndose hacia los pulmones. Lo que pueden decir de esto es que la sangre sin oxígeno o sucia pasa del ventrículo izquierdo hacia los pulmones, nada más. Pasa del ventrículo izquierdo a los pulmones. En los pulmones se oxigena la sangre. ¿Cómo se llama ese procedimiento de oxigenación? Hematosis. La hematosis, bien. Donde se intercambia oxígeno por dióxido de carbono que nosotros, por medio de la respiración, largamos ese dióxido de carbono. Se oxigena la sangre, vuelve por las dos venas pulmonares hacia la cavidad de la aurícula izquierda. Luego la aurícula izquierda más o menos hace el mismo proceso que del lado derecho, pasando de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de allí toda la sangre rica en oxígeno pasa hacia la arteria aorta. Y la arteria aorta se dirige hacia todo el cuerpo. Bien. Lo que quiero que sepan de esto es que el corazón se encuentra en la cavidad mediastínica. Se está por cortar la reunión. Nos quedan 5 minutos más. No, a ver. 10. Nos quedan 10 minutos. Voy a cortar la reunión y nos volvemos a conectar, así terminamos de ver tórax y después repasamos conceptos generales, lo que quiero que sepan de esto, y ya terminaríamos esta reunión. La finalizo y nos volvemos a conectar enseguida.